Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la 7 Televisión, bienvenidos a Castilla y León en Juego y bienvenidos a la segunda regata nacional de Barco Dragón contra el cáncer de mama. Tengo la suerte de tener un acompañante perfecto como Luis José Martín, que nos va a dar muchos términos y conocimientos de este maravilloso mundo. Muy buenos días, ¿qué evento tenemos hoy? Hoy tenemos la segunda regata nacional de Barco Dragón, modalidad BCS contra el cáncer de mama. En dos categorías distintas, barcos de 12 tripulantes y un barco de 22, con dos tipos de clasificación. Los barcos de 12 han estado corriendo las pruebas eliminatorias y corren 3 barcos en calle en paralelo. Mientras que el 22, como solo tenemos un barco, porque es un barco muy voluminoso, se hace contra el reloj. Y ahora vamos a tener en esas series del DB22, que les podemos asegurar que son barcos espectaculares, de un tamaño majestuoso, DB22, 20 palistas con un tambor y un timonel. Exacto. Vamos a ver esta tercera serie que arranca a las 12 de la mañana, una prueba que, ¿cómo es? Es una prueba en la que compiten contra ellas mismas, ¿no? Sí, al ser contrarreloj se toman los tiempos y al final los últimos 3 tiempos pasarán a una final individual por tiempos. Si os dais cuenta en la imagen, veréis que hay distintas composiciones, distintas equipaciones, porque si bien nuestro equipo Valquirias Pisuerga Valladolid tenemos un equipo completo de 22, los barcos, los equipos que han venido de otros sitios de España no completan las tripulaciones y tenemos que completarlas con miembros de nuestro equipo. Estamos también viendo la imagen que, como es clásico de nuestro río, hay alguna corriente que es difícil, sobre todo ahí el juez tiene que estar atento para esa primera parte, para esa salida en la que tiene que mantener ahí la legalidad y bueno, sobre todo se nota mucho, hay muchísima diferencia en estas embarcaciones tan grandes, ¿o es más fácil de manejarlas? No, es todo lo contrario, es muy fácil de entender. Este barco mide aproximadamente 5 o 6 metros más que un barco de 12, con lo cual cualquier movimiento del timonel tiene muchísima más repercusión por la longitud. Daros cuenta que la quilla de estos barcos es plana, con lo cual ahí es fundamental en la coordinación de los palistas, porque el barco se puede descoordinar y desde luego no es nada fácil llevar el timón. Con ese timonel que tiene que dirigir el barco y con ese tambor hilero que tiene que dirigir el ritmo. Va marcando el ritmo que le va diciendo a su vez el timonel. O sea, hay distintos ritmos de palada en función de la posición, como podéis comprender. En la salida no se puede dar todo porque en esta prueba va a ser de 500 metros. Si salimos muy fuerte, llegan las chicas desfondadas. Entonces el timonel tiene unas marcas con el tambor y con lo que se dice la marca, que son los 2 primeros puestos, que son realmente los que marcan el ritmo del resto de tripulación. Podemos ir desvelando de que es un recorrido de aproximadamente 500 metros y que va a tener ciaboga, va a tener giro. Claro, como he dicho antes, hemos estado viendo las previas de los 12, que son 250 metros en línea, salida a Puente del Poniente, llegada a Playa de las Moreras, pero con el 22, 250 metros nos lo hacemos en muy poquito tiempo y lo que hemos hecho ha sido una prueba de 500, que lo que tenemos que hacer entonces es hacer una ciaboga debajo del Puente del Poniente. Bueno, ahí veíamos un detalle maravilloso por eso también la categoría se llama Dragon Boat, los barcos dragones, por esa cabeza y cola que tienen ahí las embarcaciones. Sí, esto viene de una tradición china, es antiquísimo. Es un deporte que está llegando con una fuerza tremenda, está regulado por la Federación Española de Piragüismo en esta categoría de barco dragón y lleva la misma configuración, todos los barcos tienen la misma configuración, además todos los barcos tienen que ser del mismo modelo y estar homologados por la Federación, hay varios fabricantes, pero mantiene la estética del barco dragón chino. Por suerte una categoría en la que en nuestra ciudad de Valladolid estamos viendo un auge exponencial e incluso ya hay desvelado de que hay que empezar ya a poner ahí equipos extra porque si no la organización ya va a ser algún problema. Bien, sí, efectivamente tenemos algún problema de logística porque afortunadamente tenemos muchas chicas. Desafortunadamente voy a aclarar que esta modalidad BCS que estamos viendo en Pisuerga es de mujeres que han padecido o padecen en la actualidad cáncer de mama. Y por eso decía que tenemos suerte porque las chicas quieren hacer deporte, pero yo lo siento que tengan que hacer deporte por el motivo que le tienen que hacer. Bueno, una manera de combatir una experiencia dura y sobre todo que con estos eventos que son muy importantes y sobre todo poder dar imagen a este tipo de deportes que además son muy vistosos, son muy visuales para el espectador, pues poder luchar contra esa enfermedad que tanto daño hace.
que tan difíciles de pasar y que esperemos que en un futuro pues haya una cosa del pasado. Y como hemos podido ver, ya han arrancado esa salida, un comienzo muy fuerte. Sí, no, está normal. De momento vamos bien, vamos a favor de corriente, con lo cual tampoco tenemos que apretar mucho. Cuando el giro es muy complicado, no sé si le vamos a poder ver bien porque pasan debajo del puente. Es complicado porque una de las bandas, babor o estribor, en función del giro, tiene que dejar de remar para facilitar el giro al timonel y nos volvemos contra corriente, hay que apretar. Y en los últimos 100 metros hay que sprintar. Momento clave, el momento del giro, el momento de la ciaboga, sí, porque hay que ponerse de acuerdo y sobre todo intentar hacer el giro lo más cerrado posible para no perder el máximo tiempo. Evidentemente, y que no se te vaya el barco. Vamos a ver qué tal les va a salir ese primer giro que van a tener que realizar. Ya llevan 1 minuto 12, más o menos ¿cuánto es el tiempo que podemos calcular? Yo creo que van lentas. Yo creo que van lentas, porque a favor de corriente con 1.12 no hemos hecho todavía 250 con 20. Yo creo que van un poquito lentas. Daros cuenta también que llevan desde las 8:30 de la mañana remando. Y claro, esto cansa. Llevan haciendo un esfuerzo físico. Sí, bueno, ahí está, ahí van a girar debajo del ojo del puente del poniente. Vamos a ver si se ve la cabeza. Vamos a ver ese primer empuje y mantienen. Mirar el timonel cómo intenta agacharse, no perder la compostura, sobre todo la pala, que no deje de estar nunca en contacto con el agua, porque si no pierde el gobierno. Estamos viendo ahí ese primer giro. Vamos a ver si lo pueden ir cerrando. Ahí estamos, poco abierto tal vez. Bueno, tenemos la boya que le marca. Y ahora enfilamos ya en recto hacia la línea de meta. Aquí ese momento clave del timonel. Sí. Es una posición muy complicada, daros cuenta que va sobrelevado con el resto y tiene una inestabilidad importante, ¿eh? Sobre todo las chicas, si os dais cuenta con fijaros la cabeza del dragón, cómo se va desplazando a medida que van paleando y el timonel tiene que aguantar el equilibrio. Yo creo que se ha ido muy abierto. Sí, parece que... Nada, fuera, eliminados. Eliminado por colisión. Sí, porque yo creo que se ha abierto y se ha tropezado con la boya. Este barco está anulado. Bueno, estamos en calle abierta. Las competiciones oficiales de la federación vamos por calles marcadas y, como decía, el dominio y el control del barco es importante porque el barco de cabeza va levantando una ola que afecta a todos los que van por detrás, ¿no? Y como os decía también, no tiene la quilla es plana, empieza a surfear y es difícil de controlar el barco. Vamos a ver que, bueno, pues esa posible eliminación, vamos a ver cómo van terminando esta tercera serie del DB22 y bueno. Pero ahí está el momento del problema, usted está repitiendo, cuando ha salido. Vamos a ver este último empuje en una categoría DB22 que en comparación con el DB12, ya solo aunque sea por la logística, hay mucha diferencia entre la cantidad de veces que se practica el DB12 que el DB22. Nosotros, afortunadamente, como digo, nuestro equipo tiene uno. Aquí veis tripulaciones mezcladas. Es que hay tripulaciones que no pueden entrenar porque no tienen barco. Entonces practican en el 12, se meten en un 22 y es bastante más complejo. La gran dificultad de estos barcos es coordinar. La palada coordinada de todos los palistas de un extremo y de otro y en fila desde la cabeza, desde la marca hasta el final, es importantísimo, porque si no el barco no se controla. Claro, no es lo mismo remar 10 mujeres que remar 20. Aparte, este barco mantiene prácticamente la misma anchura. Daros cuenta que casi golpean en la palada hombro con hombro por bancadas. Vamos a ver que llegan a esa parte final, ese último sprint para terminar este contrarreloj. Vamos ahí, ese último esfuerzo, ese último empujón. Y lo que nos estaba así indicando, esa distancia muy reducida. Sí. Es verdad que al natural puede parecer más amplia. Pero vamos a ver, ahí termina. Vale, 4.41, 4.42. Mucho tiempo. Se les ha ido con ese giro que al final ha terminado una pequeña colisión en la zona del puente. Veremos cómo termina la clasificación. Y una primera prueba del DB22, que hemos podido ver a este majestuoso barco en acción. Veremos a ver cómo le va el siguiente conjunto y si puede mejorar ese a priori cerca del 4. Un poco, sí, un 4 y medio, con un 4, sí, un 4.20, 4.30 puede ser el tiempo. Daros cuenta que aunque saben que han estado desclasificadas, cómo levantaban el puño.
Muy importante mantener ese esfuerzo de equipo de decir, mira chicas. Hemos llegado bien. Le decía antes a mi compañero que estos barcos en ocasiones vuelcan. Habéis visto que hay 2 lanchas de salvamento y bueno, yo he presenciado varios vuelcos y sacar a 20 chicas del agua debajo de un barco es complicado, ¿eh? La federación permite por normativa, por reglamentación, se puede remar con chalecos. Nosotros hemos traído a la prueba, hay una carpa llena de chalecos salvavidas, pero como veis nadie se le ha puesto. Es relativamente incómodo, pero bueno, vamos a pensar que va a salir la jornada, vamos a terminar con bien. Tal y como dice la categoría, con esas aguas tranquilas, pues que se cumpla ahí ese nombre. Hace 15 días hemos estado en Santoña. En Santoña hemos competido en la bahía, en el mar, y ahí ha habido 2 vuelcos. Y uno con un cierto susto porque se quedaron debajo del barco. Y bueno, la verdad es que las lanchas, en ese caso eran las motos de agua, fueron rápidas y las sacaron. Recuerdo en un campeonato de España en el Retiro. El Retiro es una piscina, grande, pero una piscina. Con lo cual, lo que os decía de la ola, allí la ola rebota contra los bordes del Retiro y recuerdo que un barco que iba por la calle 1 pegaba un lateral. Era muy vistoso porque el Retiro estaba lleno de gente y se veía muy cerquita. Y recuerdo que la calle 1 pues pilló una ola, se fue contra el borde, partió la cabeza y la proa del barco y se hundió. Y en el Retiro no había lanchas de salvamento. La gente sacaba a las chicas desde el borde del Retiro. Por Dios, esto ya es un trabajo ahí de salvamento. Eso es épico. Destacado. Sí, sí. Aparte que el Retiro tiene 250 metros de longitud, era una prueba de 200 metros, claro, llegaban al final a la línea de meta a tope y en menos de 50 metros tenían que girar porque se chocaban. Y bueno, hubo algún incidente. Mira, y las camisetas celestes, las moradas son las de nuestro equipo Valquirias. Celeste es un equipo que ha venido de Sevilla y que es la primera vez que rema en un 22. Una buena demostración de galones y es que por lo que ya nos estás comentando, un deporte que afortunadamente cada vez se está expandiendo por toda la geografía nacional. Sí, tiene, la verdad es que el número de licencias de la Federación Española en la categoría de Barco Dragón está subiendo exponencialmente. Tenemos problemas para comprar los barcos, porque los barcos vienen de China, hay mucha demanda de barcos, no son nada baratos. Y hasta que no viene un pedido de 10 o 12 barcos desde China, pues hay que esperar unos cuantos meses. Pero es que ahora mismo hay muchos equipos de nueva creación, no solo BCS, en abierto, en Open, y bueno, pues la verdad es que tiene mucho empuje esta modalidad ahora. Esos barcos que no conocía que tenían que ser realizados precisamente en hay un fabricante europeo que se llama Teddy. Estos barcos son de una marca que se llama Champion. Tienen que estar homologados. El Teddy que se fabrica en Polonia es un poquito más estrecho y no ha arraigado como barco de competición. Estos son todos modelo Champion, tanto el 12 como el 22. Que entiendo que de cara a competiciones internacionales puede ser el que esté más regulado. Bueno, no os he dicho antes, pero que sepáis que nuestro equipo aporta 6 palistas al próximo campeonato del mundo dentro de 17, la semana del 17 de julio. Se van 6 componentes nuestras a Brandeburgo con la selección nacional a competir en el Mundial. En el Mundial Open, no BCS. ¿Vale? Sí, recordar esa diferenciación de BCS, mujeres que han superado el cáncer de mama, y en la categoría Open doy por entendido que son todo tipo de exactamente, deportistas. Y con cualquier tipo de edad. Sí, porque estamos viendo sobre todo con esa diferencia de edad, porque más o menos las palistas, por tener un poco un registro de... En nuestro equipo, como les decía antes, desafortunadamente hay chicas o mujeres desde 37 años hasta mujeres, y lo digo alto y claro como la mía, con 67. Chapo, toda una experiencia de vida y un reflejo de superar los desafíos de la vida, siempre con una sonrisa, y si pudiendo hacer encima deporte y fortaleciendo con esa demostración de que este tipo de pruebas fortalecen muy bien después de haber superado el cáncer, para la recuperación y sobre todo para tener ese apoyo social, ese apoyo grupal. Viene bien por muchos motivos, fijaros. No es aleatoria la posición de las mujeres en la bancada, hay babor y estribor, y precisamente esta modalidad BCS viene muy bien porque, les digo a todos los telespectadores, casi todas las mujeres que han padecido cáncer de mama, o muchas, han perdido toda la red linfática.
se enfrentan a un problema que se llama linfodema, que es que el brazo deja de regar, deja de funcionar y se plantean problemas muy importantes circulatorios. Entonces, en función de dónde han tenido el problema del cáncer de mama, si es en la derecha o en la izquierda, las palistas fortalecen el brazo afectado. Os repito, no es aleatoria la posición de babor y estribor, sí que lo es en la posición de línea de bancada desde la posición de marca hasta el final, eso sí a nivel del entrenador, es que por más fuerza, mejor posición, pero no su posición dentro del barco. Por una parte, la salud, sin ninguna... La fuerza, el físico, el ejercicio físico. Por otra parte, el mental. Todas las chicas de nuestro equipo tienen o han tenido el mismo problema y es muy importante que se hablen entre ellas, que expongan lo que les ha pasado, la que les está pasando, la que no está en tratamiento, Pero luego hay otro componente. Yo, por ejemplo, cada vez que acompaño a mi mujer en las competiciones, pues aprovecho de ecoturismo, conozco España, que es maravillosa, y conozco sitios, y he conocido a gente de otros equipos, y eso enriquece mucho. Hay muy buen rollo en este deporte. Hay buen rollo hasta que entramos en competición oficial, que le sigue habiendo, pero no deja de ser una competición, y hay que ir a ganar. Claro. Esa competitividad, y bueno, hablando de competitividad, la suerte que tiene el Igualquirias de contar de un entrenador de la talla como un medallista olímpico. Sí, tenemos la gran suerte de que Narciso Suárez, desde el primer momento nos acompañó. No puedo hablar deportivamente de él nada porque todo el mundo lo sabe y está ayudando mucho a las chicas. Ahora os digo también, entrenan 3 veces por semana en el agua y 2 días en gimnasio en seco. O sea, es hacer mucho ejercicio. La prueba, se lo decía antes a Teto, es que nosotros nuestra primera toma de contacto fue con el equipo de Asturias, con el Asturias Dragon Boat, que le tenemos hoy aquí, les veréis luego con una camiseta amarilla y azul típica de Asturias. Fueron los que en un clinic enseñaron a nuestras chicas y ahora les estamos ganando. Ahí el aprendiz superando al maestro, ese dicho clásico que hay. Ahora mismo nuestro gran rival es el equipo de Valencia. Vamos en 15 días a una prueba del Campeonato de España de 200 metros a Valencia y ahí hay que apretar. Porque además jugarán de locales. Claro, eso sí tienes una cierta ventaja. Es mar, no es río. Bueno, hay que saber cómo se mueve el agua. ¿Hasta qué punto? Entiendo que no puede ser, no tendrá mucha correlación, pero hay tanta diferencia entre llegar a una prueba a mar abierto, sobre todo cuando son el caso de Valladolid, que no tienes opción alguna de entrenar en el mar. ¿Es fácil aclimatarse o sí que se nota ahí los equipos de casa? Se nota sobre todo porque el mar abierto el oleaje influye bastante. Aquí nos puede influir la corriente, pero estáis viendo que el río prácticamente está como un plato, como una balsa de aceite. El único problema que podemos tener es la contracorriente, pero tampoco es importante. Pero en el mar el oleaje y el viento. En Santoña, como digo, hace poco que hemos estado y se levantó el viento y las olas eran espectaculares. En Murcia estuvimos en un 2000 y ahí los barcos no llegaban a línea de meta ninguno, o sea, se iban todos. Por el oleaje y el viento desplaza mucho el barco. Pues hay que aclimatarse, es un deporte y en el deporte, pues hoy por ejemplo hace muchísimo calor en Valladolid, las chicas están hidratadas, todos tenemos un servicio de bar de agua para que estén completamente hidratadas, pero bueno, hay que aclimatarse a las circunstancias, no es lo mismo jugar en casa que jugar de visitante, ¿no? Pero es el deporte. Es el deporte y retomando un poco lo que habíamos hablado con el caso de Narciso, ¿hasta qué punto está, por un lado, la causa social, por otro la causa del deporte? Pero es ahí donde está la base, esa competitividad. ¿Cómo se puede mantener ese equilibrio entre agrupación deportiva, pero también mantener esa picardía, esa competitividad? Es una pregunta que tiene respuesta y es complicada. Porque en mi caso personal, el caso de mi mujer, ¿no? Y en el caso de muchas, mi mujer prácticamente nunca había hecho deporte y se ha metido en un deporte inicialmente para hacer ejercicio físico y ahora está compitiendo a nivel nacional, es subcampeona de España, ¿no? Yo creo que es importante la competición, pero no podemos olvidar el objeto que tiene este deporte. Y este deporte es la educación física y la salud. Y afortunadamente, como bien dices, hay buen rollo entre los equipos. Cuando vamos, hay bastante camaradería, sobre todo en nuestra categoría. Ya cuando vas a Open, veteranos o senior, las cosas cambian. Nuestras chicas, y os he dicho el abanico de edad que tenemos, 37-67, pueden competir con chicas de 20-25 años en senior, es abierto. Y compiten con alegría sabiendo aún que no van a hacer buenos tiempos, porque
porque es distinto. Al final es vivir esa experiencia. Pues yo recuerdo la primera vez que fue en el campo de regatas de Trasona, donde se alberga la selección nacional, que era la primera vez que competíamos, acabábamos de recibir nuestro primer TERI y con 15 días de entrenamiento fuimos a un campeonato de España y se clasificaron para la final. Y yo recuerdo las lágrimas de todo el equipo, tanto de las que reman como de los que estamos detrás con ellas. Y yo le dije a un chico de Madrid, del equipo del Alberche de Madrid, porque me abrazaba y tal, digo, mira, estas lágrimas compensan las lágrimas que han pasado todas ellas cuando les detectaron la enfermedad. Toda la razón del mundo. Un momento muy complicado, que afortunadamente todas han superado y que, oye, es sobre todo de cara al espectador es admirable saber encontrar una cosa en la que interesarte, en la que poner el valor después de una experiencia traumática y sobre todo poner el esfuerzo y ya no solo eso, sacar rendimiento y sacar el nivel que están teniendo, que no es que hagan lo que nos has indicado antes, varias veces a la semana, sesiones de gimnasio como auténticas deportistas de élite. Y luego hay otra componente que la verdad es que este equipo nuestro está teniendo una cierta repercusión social, y es que las llaman a las chicas para todo. Hace muy poco han estado en Pajarillos dando clases a mujeres desfavorecidas, nos llaman para dar una clase en un colegio, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes unas jornadas de medicina deportiva. Yo creo que es interesante. Mira, está el barco posicionándose para la salida. El juez de salida marcará que la cabeza no sobrepase la boya, ahora está pasada, le va a mandar hacia atrás. Mirar cómo reman en contra para posicionar el barco. Ahí, sí. Pequeño reajuste que tienen que realizar. Sí, para que todos remen en las mismas condiciones. Vamos a ver que se le da la ciaboga al timonel. Sí, con esta cuarta serie y veremos a ver si en este caso podemos ver un giro limpio. Vamos a ver. Siguen dando atrás. Ahí parece que ya les queda ahí una pulgada. Vamos a esperar. Vale, salida. Salida, el juez da la vista buena y arranca esta nueva prueba contrarreloj. Hay una cierta descompensación en algún palista, si os dais cuenta. Es muy importante que todas las palas entren en el agua en el mismo momento. Estamos viendo ahí ese primer plano del tamborilero con un rol muy importante, porque no solo tiene que distribuir la energía, sino que también tiene que dar ese cántico, ese esfuerzo al sí, le puede dar el timonel. Por ejemplo, tenemos un equipo de Bilbao que es curioso porque el timonel es el que marca estilo trainera. Da las mismas expresiones que yo he visto competidores de traineras en el País Vasco, sí. Y da las mismas. A ver si luego tenemos suerte en alguna final del 12 de verle, porque es muy curioso, es como una trainera, exactamente igual. En ocasiones ya esto se está sofisticando mucho. Nuestros barcos ya tienen un GPS debajo del tambor y tenemos incluso algún barco con altavoz y con un sistema de megafonía desde el timonel para dar instrucciones. No, esto se está profesionalizando casi. A unos pasos agigantados. Sí, sí, sí. Buen ritmo, teniendo ya... No me gusta, si das cuenta, las tres primeras posiciones yo creo que no van bien. Esa parte complicada en la cabeza. Sí, las dos primeras la marca son las que marcan el ritmo y la potencia, y todos los demás tienen que seguirle, ¿no? Lo que pasa es que, como os decía, os dais cuenta que como son equipos mixtos de distintos sitios, no han remado nunca juntas. Algunas, como os decía, Sevilla, la primera que rema en un 22, pues no es fácil. Mira, está empezando a girar, a ver si se abre bien. El timonel, sí. Ese momento clave que tiene. Ese giro por el puente. Sí, lo vamos a ver mejor que antes, yo creo. Por el momento parece que parece que va mejor. Primera parte va bien. Vamos a ver con este último giro. Yo creo que van un poco cansadas. El esfuerzo ya pesa. Sí, sí, y el calor que tiene que dar. Estaremos en 29-30 grados probablemente fuera. En el agua refleja. Parece que pensamos que está fresquito, pero de eso nada. Bueno, este no ha tenido problemas, ¿eh? Este ha pasado bien. Lo que pasa es que yo creo que en 2.17 la ciaboga por ahí, ¿eh? Si no aprietan. Me parece que ahora han cogido un poquito más de ritmo ya en recto. Tras el giro ya estamos casi en el 2.30. Pero mirad cómo ya hay alguna cara de fatiga, ¿eh?
Sí, se las va notando. Sí, sí. Se las va notando pesar, pero bueno, les queda esta última línea recta. Le están quedando, yo calculo que unos 200, 180 metros para llegar a meta. Ese último esfuerzo para cerrar el crono, lo que habíamos dicho, aproximadamente poco más de 4. Yo creo que se van a quedar probablemente en 4:10, tiene pinta, estamos en 2:50. Espero, vamos a ver. No van fuertes, Vamos a ver si pueden mantener esas energías durante estos últimos metros, ese empuje, de ese verdad, tambor que tiene que marcar el ritmo. Me gustaría estar fuera y aplaudirlas porque tiene mucho mérito. Sí. Un esfuerzo sobrehumano lo que están realizando. Vemos ahí que poco a poco se van acercando. Sí, pero te llevan un ritmo cansino, no están apretando. Al final, normalmente, como te decía, sales relativamente lento y a medida que vas avanzando la prueba y que se acerca a la meta, es el momento de sprintar, no puedes agotarte al principio. No veo un sprint claro, Están llegando, queda muy poquito. Vamos a ver. 3:40. Aproximándonos ya a la marca de los 4 minutos. Estamos siendo mantener. Estamos ahí está pasando el barco de la leyenda del Pisuerga. Se va a venir a 4:10. Cuidado ahí que se están acercando mucho al barco. Tienen que tener cuidado. Sí. Que ese último empujón no signifique desencadenar un choque. 4:8. Viendo los últimos metros ya de esta serie. Vamos a ver cómo el crono se para. 4:16. Iban un poco lentos. Pero bien. Vamos a ver si vemos en algún momento ahí más cercano al 4, al 4:10, complicado. Si saliese una tripulación entera nuestra, seguro que lo hacían. Pues están acostumbradas a remar juntas. Claro, es que eso al final tiene mucha importancia y tiene mucho valor, porque conocerse. Bueno, ayer sábado tuvimos, por la tarde empezaron a llegar los equipos, inscripciones, tuvimos entrenamientos libres para que conociesen el campo de regatas, y siempre estas competiciones, al final, cuando cae la noche o cuando termina la competición, hay una cosa que se llama la ceremonia de las flores. Es una ceremonia muy emotiva en la cual salen todos los barcos al agua, mezcladas todas las tripulaciones, se hace un pequeño recuerdo a todas las chicas que nos han dejado. En nuestro caso, nuestro equipo este año nos han dejado 2 chicas y tenemos 2 malitas. Es un momento muy emocionante en el que, sin querer, vas a llorar. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y beso, sobre todo a todos esos espectadores que tengan algún familiar sufriendo este tipo de enfermedad, que como ya hemos repetido, ojalá se pase cuanto antes. Y que sepan que hay vida, hay mucha vida. Y que hay salida, y que, como vemos, el deporte es ejemplo de ello y ayuda mucho a mantener tanto el espíritu mental como el espíritu físico. Y bueno, tenemos aquí unas repeticiones de esta última serie que hemos visto. Sí, este es el final, ya nos reman, ya está. Vemos ahí las imágenes, esa tensión. Estaban preparándose para salir, sí. La manera de salir es distinta, depende del campo de regatas. Como os decía, en Trasona, en Asturias, que es la sede de la selección nacional, del equipo nacional de piragüismo, hay calles marcadas, hay jueces de salida en 200, 500, 1000 y 2000 metros, y hay unos cepos hidráulicos que cogen la proa del barco, la abrazan, y es el juez de salida el que, apretando un botón hidráulico, libera el cepo y todas las embarcaciones salen a la vez. Eso facilita muchísimo la operativa de la salida y sobre todo el control. En otras circunstancias la salida se hace con una boya que tiene que sujetar el timonel, y hasta que el juez de salida no da la orden, el timonel no puede soltar la boya. En este caso estamos en una competición menor y la salida se hace a tiro, digamos, de megáfono del juez de salida, del piste. Estamos viendo ese giro. Sí, mejor que el de... Sí, mucho mejor, mucho mejor. El juez de salida normalmente en cualquier modalidad siempre dice prevenidos, barco 1, barco 2, posicione atrás, delante, sí. Y tiene una palabra clave que es palas al agua. En el momento que se dice palas al agua, todas las palas han de estar en el agua y es el momento de la salida. Es un momento complicado y de mucha tensión.
de mucha tensión. Es fundamental hacer una buena salida porque como te despistes un poco, estás perdiendo 3, 4, 5 segundos que en una prueba de 200 metros, que no dura más de un minuto, te puede penalizar muchísimo. Esas finales que veremos en un rato. Primero tenemos que cerrar esta categoría DB22 con esos majestuosos barcos que les podemos asegurar que en directo impresionan porque tienen un tamaño muy destacado y que entiendo que a nivel logístico esto algún quebradero de cabeza trae para poder moverlo. Esto trae muchos quebraderos de cabeza. Vamos a ver, el 22 no le podemos transportar por carretera por la dimensión. Como te decía anteriormente, antes de conectarnos, el equipo organizador tiene obligación de facilitar barcos a todos los equipos nos desplazan sus barcos. Nosotros para el 22, os repito, ningún 22 se mueve, solo se mueve la Federación Española. Y nuestros 12 sí que tenemos un remolque de 14 metros donde movemos 3 barcos a la vez. Pero subir los barcos al remolque, bajar los barcos del remolque, transportar por carretera. Recuerdo que en una competición en Galicia nos pidieron barcos y nos tiramos 12 horas de carretera con un minibús, con una furgonetilla y un remolque de 14 metros recorriendo toda la península ibérica con nuestros barcos. Fue agotador, pero mirad, nosotros nos dedicamos a otras cosas todos. Tenemos nuestras profesiones y los chicos que apoyan en este caso Valquirias, que tiene un nombre que se llama Staff Valquirias, por nuestras mujeres y por nuestras chicas hacemos lo que hace falta. Un esfuerzo, ¿qué más decir? No hay esfuerzo más bonito que el que puede mover. Mira, ahí tenéis un timonel de Asturias. Asturias fue el equipo que en un clinic me enseñó a las chicas por primera vez cómo se remaba, cómo se paleaba, y ahora les estamos ganando. Les estamos ganando. Se van cumpliendo los objetivos y más o menos se sabe bien registrado cuál fue el primer lugar de España en el que arrancó esta categoría. Sí. El primer lugar de España fue Murcia, un equipo que se mantiene, que tiene un nombre muy divertido y ahora os explico por qué, que se llaman las Flamencos Rosas. ¿Por qué se llaman las Flamencos Rosas? Porque en la manga, yo no lo sé porque yo no he estado ahí en esa competición, pero bueno, mi mujer y estas chicas han estado. En la manga del Mar Menor ahí debe de haber una laguna que está repleta de flamencos rosas. Y tomaron el nombre de ahí, Flamencos Rosas. Y ahí fue el primer equipo BCS que hubo en España. Y todos los años se celebra una competición que se llama Jan Collins Internacional en memoria de, digamos, la primera mujer que entendió que esta modalidad deportiva venía bien a este problema de las chicas. El Jan Collins Internacional. Ese Jan Collins Internacional, ¿de hace cuánto tiempo ya se estableció todo? ¿Cuántos años lleva en conocimiento el desarrollo el Dragon Boat en España, más o menos? No lo sé, yo he aterrizado en este club hace 4 años y medio, 5 que se montó, y es cuando empecé a tomar conciencia de la existencia. No me atrevo a decirte una fecha, no lo sé. Bueno, y en estos últimos 4 años sí que has podido ver ahí ese incremento exponencial. Espectacular. Nuestro equipo en particular, daros cuenta que empezaron 10 chicas. Empezaron con una piragua, me acuerdo perfectamente del club Helios, una piragua pequeñita que tenían que poner un poliespán, poderse sentar. Empezaron así tal, apareció Narciso, se compró el primer barco, llegó el día, recuerdo perfectamente, el día de la fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, llegó el barco de Polonia, septiembre, principios de septiembre, y el 12 de octubre estábamos compitiendo en el Campeonato de España. No llegó a un mes de probar el barco. Ahora mismo tenemos un problema, te lo he dicho antes, tenemos un problema que tenemos 43 mujeres en nuestro equipo y tenemos una lista de espera cerrada, porque logísticamente se nos plantean muchos problemas mover tanta gente, los desplazamientos a las competiciones. Estamos moviendo del orden de 40-45 palistas a las competiciones porque estamos presentando 3 tripulaciones. Ningún equipo en España presenta 3 tripulaciones de BCS. Sí que es cierto que hay equipos como, por ejemplo, el Real Club de Labradores de Sevilla, que tiene un gran equipo de piragüismo y presentan todas las modalidades, pero en BCS creo que somos el mayor equipo que hay en España. Y, por ejemplo, Zamora montó un equipo de BCS. Hay equipos aquí que es la primera vez que están compitiendo. Prácticamente ahora mismo a nivel nacional todos los sitios donde hay agua están montando un equipo de barco Dragón BCS. Es algo bueno en
en esta regata que tenemos equipos de todos los lugares de España. Tenemos equipos gallegos, equipos castellano-leoneses, equipos cántabros, Extremadura, Andalucía. Han venido, bueno, hay equipos que no pueden. Es que daros cuenta que esto, mover 15, 20 personas de una tripulación o de dos tripulaciones es muy costoso. Venir un equipo de Valencia, sí que ha venido alguna chica de Valencia de un equipo, pero no con un equipo completo, pues es costoso. Y bueno, a los campeonatos de España evidentemente sí que vamos equipos completos. Ahí se juega por equipos, se compite por equipos. Y normalmente, ¿cuáles son los lugares, las o sea, son como estaba diciendo, normalmente estas competiciones nacionales se suelen realizar en aguas tranquilas o es más indiferente? A mí personalmente me gustan más pistas de carreras homologadas, como os decía, como puede ser la del equipo nacional en Trasona. Venimos de Valencia del Campeonato de España de 2000 metros en el Guadalquivir, en una pista ya balizada. Hay otra pista de la selección del equipo nacional en Caldas de Reis, en Galicia. Tenemos una prueba en octubre en Orense, en Cerrao, pero por ejemplo, ahora ya os digo, dentro de 15 días nos vamos a Valencia, mar abierto, a la Marina de Valencia, donde se celebró la Copa América de vela y van a competir en mar. Es más normal en aguas tranquilas. Esa calificación de aguas tranquilas, que bueno, por ejemplo, lo tenemos aquí claro en nuestro río, en el Pisuerga, y vemos ya esta quinta serie del DB22, ese timonel asturiano, como habías destacado antes. Las chicas de verde, por ejemplo, creo recordar que es un equipo de Extremadura, si no me equivoco, y las de azul yo creo que son gallegas, y hay por ahí unas rosas que son Estela Rosas y Cantabria en Rosa, que las dos son equipos, uno de Santander y uno de Santoña. Esos equipos representantes de la región norte de Cantabria. Vamos a ver. En Cantabria se compite en Santoña, os decíamos, está en la bahía de Santoña, entre Laredo y Santoña, en una bahía, pero eran aguas movidas, eran aguas de mar. Estamos viendo ahí como el juez indica que tienen que retroceder para que esa cabeza de dragón quede justo por detrás de la boya de salida, de la marca de salida. Correcto. Estamos viendo ahí esos planos detallados de las palistas, que por el momento la cifra que tendrían que superar es el 4.15. Es correcto. Vamos a ver. Ya está. Salida. Arrancan este esfuerzo. No veo el crono, ahora ya lo he puesto. Vamos a ver, es importante coger este primer tempo para tener ahí una velocidad constante y luego ya ir distribuyendo el ritmo más tranquilo, porque los brazos dan para lo que dan. Sí, la fuerza, ya digo que es que hoy llevamos desde las 8:30 en competición. Vamos a ver, inicialmente teníamos previsto competir mañana y tarde, pero como hace tantísimo calor, estamos comprimiendo las competiciones para intentar terminar en primeras horas de la tarde como mucho. Pues es verdad que el sol a estas horas es muy peligroso, le gusta apretar, al igual que estamos viendo que lo están haciendo las palistas en pantalla. Yo creo que se está yendo un poquito de derecha, tiene que corregir. Sí, parecía, ahí tiene ya trabajo el timonel. Sí. Yo creo que le ha corregido, ¿no? Se van recolocando y vemos ahí ya a lo lejos ese puente donde tienen que hacer la ciaboga, ese giro cerrado de izquierdas. Que vamos a ver ese momento clave de la prueba, si no tiene muchas complicaciones. Yo creo que van más ágiles que el anterior, tiene toda la pinta. Mirad, por ejemplo, la marca de izquierdas, esta señora, esta chiquita con el sombrero y mete la pala con mucho esfuerzo y no es así. La pala tiene que cortar el agua muy ligero y apretar dentro del agua para conseguir la mayor fuerza posible. No es cuestión de golpear el agua, al revés. Cuanto más golpees el agua, menos fuerza vas a hacer. Más resistencia hace. Exactamente. Se está abriendo muchísimo la ciaboga. Sí, ese giro muy abierto. Sí. Yo creo que ha visto lo que le ha pasado al primero. Dice, a mí no me pasa. Vamos a asegurar, porque recordamos que en caso de colisión se elimina el tiempo. Es lo que pasó en la primera prueba que hemos visto. Fíjate, se ha abierto mucho. Y ahora incluso yo, al abrirse tanto, se va contra el pilar del puente. Está muy justo. Pero este hombre
Este hombre tiene una escuela de timoneles en Trasona, en Asturias. Realmente el problema que tenemos es que hay pocos timoneles. Hay pocos. Los timoneles pueden ser chicos o chicas. No lo he dicho antes, en las tripulaciones, aunque sean BCS, solo tienes que certificar ante la Real Federación Española de Piragüismo que las palistas, ni tambor ni timonel, tienen el certificado médico. Bueno, ya lo he enderezado bien. Ese giro que han recurrido a pasar por la parte central del puente. Sí. Por eso han podido ahí apretar unos segundos más. Estamos viendo que ya se acercan a esa cifra de los 3 minutos. Mira, fijaros cómo el tambor agarra con su mano el asiento. El asiento es muy pequeño. La sensación de desequilibrio y de que te vas al agua está levantada, está relativamente erguida, y el empuje de la palada te da en la espalda. Y si te das cuenta, incluso en algunos barcos hay un asidero para que el tambor se agarre porque se va al agua. Es que el asiento es muy pequeñito. En algún momento algún susto habrá habido. Sí. Estamos viendo ya ese 3,5. Esos últimos metros, ese empujón que tienen que dar. Si tengo una referencia, podemos salir. No una referencia para saber cómo vamos, dónde están. Vamos a ver ahí. Podemos ver, se van acercando a esa cifra. Yo creo que puede hacer el mejor tiempo este barco. A ver, ese 3,50, ya apenas 10 segundos llegar a los 4 minutos. Se ven las boyas de llegada ya, de meta, estamos pasando el barco. 4:10. Sí. Puede dar un poco justo, pero yo creo que va a estar en 4:10. Tienen que apretar estos últimos Sí, tiene que apretar un poquito más. Vamos a ver ese último empuje, ese esfuerzo, ese ánimo que le proporciona al público. Es 4:12, 4:13. Bien. Mira cómo levantan los remos todas. Ese esfuerzo que han hecho destacado. Están agotadas ahora mismo. Normal. Pero están encantadas de haber llegado a meta. Y bueno, ahora vamos a ver la tabla de tiempos, a ver cómo han quedado. Ese 4:13, parece que es lo que 4:12, 4:13, que ya se ha cerrado el cronómetro. Y me comentabas antes la manera en la que se puede atar la embarcación para subir, que me ha parecido una historia muy curiosa porque además tiene un nombre muy inteligente. Sí, nosotros le llamamos perro. Todos los barcos tienen atado en la bancada central un cabo. No es un perro, aunque hay un perrito ahí en el embarcadero. Sí, bueno, amarrar. Tenemos un cabo que le llamamos perro, que no sé si en el 22 hay dos, por la longitud del barco, que es el único elemento que va a unir, que va a vincular el barco con el embarcadero en las operaciones de desembarque y de embarque de las chicas de las tripulaciones. Si veis ahí hay un miembro del staff de naranja que le mantiene de la mano, porque es que claro, el barco tiende a irse y las operaciones, el barco está muy bajo, hay que tener un cierto cuidado en las operaciones de montar y de embarcar y desembarcar. Y que el perro. Las palistas que han tenido que hacer un esfuerzo y vemos ahí esa embarcación amarrada. Mira cómo están todo el mundo debajo de la sombra, porque hace un calor impresionante. Y con este plano que se ve muy bien, incluso puedes ver ahí gente disfrutando del sol. Sí, como están en la playa del mar. Ahí disfrutando de este maravilloso tiempo a la sombra. Al sol ya es otra historia. Pero bueno, una jornada muy bonita, con un evento precioso y sobre todo por una causa muy importante, como es esa lucha contra la enfermedad, contra el cáncer de mama, y que todas estas palistas son un ejemplo muy destacado del esfuerzo que hay, de cómo superar las complicaciones que da la vida y encontrarle esa vuelta de la moneda a poder, junto al equipo y de una manera, con una manera muy destacada, sobre todo para la salud, con ese deporte. Y con esta competición muy bonita, por el momento nos quedan, si no me equivoco, 2 series. Exactamente. De 22. Mira, quería aprovechar la vista que tenemos desde el que hemos tenido del dron. Para los que vivimos en Valladolid, y para los que nos vean de fuera, todo el mundo se sorprende de la playa que tenemos y del entorno que tenemos. Estamos en el centro de la ciudad y tenemos una playa y tenemos un río maravilloso. Tal vez no le damos el valor que tiene. Y tiene unas grandísimas posibilidades para realizar muchísimos deportes. Afortunadamente el Ayuntamiento de Valladolid nos está ayudando mucho. Yo creo que el Ayuntamiento de Valladolid ha apostado y cree en las posibilidades de este río.
Y repito, ayer cuando recibíamos algún equipo se sorprendían del espacio que tenemos, de lo que podemos sacar de este río. Poco a poco, poco a poco. Una regata que se está haciendo en un escenario más bonito imposible, si me lo permiten decir. Y ya preguntar, entrenar, esos entrenamientos que nos destacabas, con esos martes, esas pruebas de agua, ¿dónde se realizan? Nosotros tenemos la sede en un complejo deportivo que lleva el nombre en honor de nuestro propio entrenador cuando fue medallista olímpico, que se llama Centro Deportivo de Piragüismo Narciso Suárez. Está, para entendernos, debajo del puente de Santa Teresa, no está en este tramo de río, hay una pesquera entre medias, con nuestros barcos no podemos llegar aquí. Y ahí hay varios clubes de piragüismo, compartimos no las instalaciones, pero sí el pantalán, y ahí es donde entrenamos. Daros cuenta que guardar estos barcos y sobre todo las maniobras de sacarles del hangar donde están guardados, nosotros guardamos todos los barcos a cubierto en un hangar, bajarles al río, tenemos unos pequeños transportes pequeños con ruedas para poder bajar. La logística no solo es la de transporte cuando nos movemos a nivel nacional, sino los entrenamientos les mueven las chicas y encontramos el sitio que para nosotros no es ideal, pero es el mejor que hemos encontrado. Digamos que el inconveniente que encontramos es que tiene poca visibilidad, porque estamos en un tramo de río muy alto, donde hay poca residencia, hay poca vida urbana, pero es donde entrenamos. Allí también tenemos balizados por metros, de manera que podemos, en nuestros timoneles, y Narciso en este caso como nuestro entrenador, tiene tomas de referencia y vamos probando cómo vamos de tiempo y de maña. Con esa mano que se puede ver ahí de la parte de Narciso, tenemos estas repetidas, esas celebraciones, cómo levantan las palas celebrando que han llegado ya a la meta. Recordamos en un tiempo de 4:12. Nos queda una sí, luego serie más. Probablemente veamos una cosa que es muy bonita. Cuando se terminen las finales, se suele hacer un pasillo con las palas a las ganadoras en el desembarque. Y ahí son todas amigas. Ahí sí. Si me dejan ahí tirar el símil, muy parecido a lo que se ve en el rugby. Algo muy parecido al pasillo efectivamente desde el tercer tiempo. Con ese pasillo, y vemos ahí esta sexta serie de la categoría DB22. Recordamos, 20 palistas, un timonel, un tambor. Vemos ahí cómo se están subiendo las integrantes de la última prueba. Y por lo que hemos visto, el tiempo a batir sería ese 4:12. Primero habíamos visto esa prueba en la que tuvieron una colisión con el puente al hacer la ciaboga, al hacer el giro, con ese tiempo que a priori debería de ser invalidado. Una serie 4 en la que vimos un giro que quizá, pecando un poco de mantener la seguridad, viendo lo que hicieron tus rivales anteriores, hicieron un giro bastante abierto. Conservador. Muy conservador, exacto. En competición oficial te aseguro que se aprieta, sobre todo, fijaros, en el Campeonato de España de 2000 metros en Sevilla, que era de B12, eran barcos más pequeños, se corría 6 barcos a la vez. Pero, claro, de hacer 2000 metros con 6 barcos a la vez supone unas calles. Entonces, ¿qué se hacía? Se iban dando salidas cada 10 segundos. Era un método de salida muy complicado porque tenían que estar todos los barcos embocados en la línea de la boya de salida y el juez cada 10 segundos se iba, pero bueno, había barcos que superaban al anterior y sí que hay una cierta norma de ataque, de dejar paso en función de por qué posición te encuentres en las ciabogas. Era muy divertido porque algún apretón hubo. Términos ya casi de competiciones de ciclismo con esos tiempos cronometrados. Vemos ya esta última serie del DB22 ahí, cómo se van preparando para poder batir ese tiempo y quedar campeón de esta categoría, porque después de esta prueba, a continuación, tendremos las 3 finales de la categoría menor, de la DB12, en ese caso 10 palistas, un timonel, un tambor. Vamos a ver cómo van llegando a esa zona de boyas, esa línea de meta. Recordamos para los espectadores. Mirar palas al agua, están empezando a indicar, a ver, se van a posicionar. Ahí está. Recordamos para los espectadores que se hayan integrado ahora. Categoría DB22, recorrido aproximadamente entre 500-600 metros, salida y llegada desde este mismo punto y con una ciaboga, un giro a la altura del puente de Poniente. Puente Poniente. Me acuerdo que colaboramos con la Marcha Esprona que se celebra en Valladolid.
el año pasado, no, el anterior, y tenemos un vídeo desde un dron en el que se ven todos nuestros barcos ir en paralelo por el río a la marcha, una imagen francamente muy bonita, estéticamente, plásticamente muy bonita. Procuramos, como te decía, colaborar. Bueno, nuestro equipo todos los años hace una aportación a un fin social distinto, es parte de nuestro espíritu, y siempre que nos llaman allá donde vamos, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, de manera altruista, colaboramos en todo lo que se nos pide. Hay que hacer ver a la sociedad, a las chicas con enfermedad, como les decía el otro día en Pajarillos, a mujeres más desfavorecidas, que la vida es maravillosa. Hombre, hay que apostar por ella y hay que apretar, ¿no? Y el mejor ejemplo que este, ninguno. Y sí que es cierto que las reclaman en muchísimos sitios y vamos siempre. Bueno, hasta el punto de llegar a tener el honor de ser pregoneras en las anteriores fiestas de nuestra ciudad. Un grandísimo honor. Estamos viendo ahí como Fernando. Ayer el alcalde que inauguró la jornada deportiva se le hizo socio de honor. Cierto es que en toda la prensa local aparece la imagen, se emociona mucho, le regalamos una maqueta personalizada, ahí estamos en salida, se le regaló una maqueta personalizada de un barquito dragón, y sí que recordó una cosa que yo personalmente y nuestro equipo lleva con orgullo. Allá donde vamos llevamos el nombre de Valladolid por toda España, y procuramos que Valladolid quede en el lugar que se merece. Lo más importante y lo bonito, la representación de los lugares geográficos con el deporte, la manera de unir a los espectadores, a los aficionados de este maravilloso deporte. Y vemos aquí esta arrancada. Si tenemos ahí equipos, el verde creo que es Zamora, parte de equipo de Zamora. No me llega, es que creo que ha venido alguien de Alberche de Madrid con alguna camiseta azul de la Clínica Quirón. Esas chicas con la camiseta de la banca podían ser. Sí, gallegas. esas son gallegas, seguro. Sí. Pero es que gallegos han venido de Lugo, han venido de Coruña, han venido de Pontevedra, y no sé distinguir muy bien los maillots. Maillots que, si os dais cuenta, son muy llamativos, son estéticamente muy bonitos. Casi todos tienen un logo dragón y todos tienen una pegatina en parte de la camiseta donde pone BCS, que es su categoría. Ese detalle de los maillots. Estamos viendo estos planos con esa cabeza del barco apretando. Estamos acercando ya a esa ciaboga, a ese giro, que dentro de todo lo posible debe ser lo más cerrado para perder el menor tiempo posible. Mira, se va abriendo para intentar tomar la curva. Ahora tendría que dar un golpe de timón suave, porque si no se le va, tendría que empezar a girar ya. Ya está. Va largo. Va largo, hemos visto ahí ese toque con la flora del río. Haciendo este giro. No sé quién está timoneando, no le veo, creo que no es de nuestro equipo, porque ha habido equipos que no han traído timonel y estamos prestando timoneles. Se va a abrir muchísimo. Va a entrar por una zona muy complicada. Por la zona pequeña, sí. La boca pequeña del puente. No se queda el otro barco, si os dais cuenta en esas cadenas. Se queda el otro barco. Lo ha pasado bien. Ha sido el giro más rápido, pero ha sido efectivo. Sí, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Esos 2 minutos y medio tras el giro que han de realizar. Esta segunda parte de la prueba. Ahora van ligeras, Vamos a ver si pueden acercarse a esos tiempos que estamos viendo de cercanos al 4:10. Ahí ese tambor marcando el ritmo, marcando ahí las paladas. Es como entra la prueba y cómo va moviendo el tambor. En ocasiones en competición va tocando, pero va absolutamente plano el cuerpo, no horizontal con el tambor, para intentar hacer la menor resistencia. Aquí no es tan. Pues la cuenta, fíjate qué movimiento más brusco tiene el tambor. Estamos viendo ahí ese esfuerzo destacado. Está realizando y marcando ese ritmo que han de seguir. Que por un lado no puede ser lento porque tienes que mantener el esfuerzo, pero tampoco puedes quemar a tus compañeras. Es que te ahogas,
Hace 15 días tuvimos una toma de contacto, una relación con el equipo de música, el grupo de música de baile Los Celtas Cortos, y remaron nuestras chicas contra ellos. Y luego presentamos a la sociedad este barco y invitamos a los patrocinadores, a la gente que aportó dinero gratuitamente y desinteresadamente para poder comprar el barco. El barco es muy costoso. Y bueno, la gente cuando montó los patrocinadores, el barco no se movía, ¿eh? Les costó y les sorprendió. Pero lo que más les gustó fue la perspectiva de la ciudad desde otro punto de vista, que es el nivel del agua. Bueno, están llegando, se han pasado. 4:17, ya creo que ya tenemos los tiempos definitivos. Casi los tiempos definitivos. Para ver qué conjunto ha quedado campeón. El 4:11, 4:12. De esta categoría contrarreloj de 22 con esa embarcación. Vamos a ver cómo la van a amarrar. Después de esto ya lo que nos queda son las 3 finales de la categoría menor. Ese Dragon Boat 12. Vamos a ver, vamos a tener antes de todo, antes de ver esas 3 finales, una pequeña pausa publicitaria. En nada nos vemos y retomamos esta última categoría. Un orgullo y un placer. Muchísimas gracias. Muy buenas, estamos aquí de vuelta. Esta mañana de domingo, la segunda regata nacional de Barco Dragón BCS contra el cáncer de mama, ciudad de Valladolid. Hemos visto antes cómo había terminado esa categoría DB22. Recordamos 20 palistas, timonel y tambor, en el que al final el ganador, la medalla de oro, ha sido tiempo 3:57, que ha sido una de las 2 primeras series que no hemos podido ver, pero ha sido el tiempo clave, ese 3:57, y la medalla de plata ha estado, pues como habíamos predicho, ese 4:04. Ese tiempo cercano al minuto, al marcador del minuto 4. Y ahora vamos a pasar al momento cumbre, a esas 3 finales de la categoría DB12, esa final C, final B y final A. En esta primera final C se va a correr ahora en apenas unos pocos minutos. Veremos del séptimo al mejor tiempo, al noveno mejor tiempo clasificado en esas primeras series de clasificación que ha habido. Y en esta final vamos a tener en la calle 1 al Sevilla Dragón, pero es que en la calle 2 y en la calle 3 va a haber un duelo entre compañeros de equipo. El conjunto, ambos conjuntos de Valquirias vallisoletanos, Valquirias naranja y Valquirias morado. Para que ver en esa, por la calle 2 Valquirias naranja, por la calle 3 Valquirias morado. Bueno, vemos que ahora la competición no es contra el crono. Ahora van a competir barco contra barco y al mejor en línea de meta. Tenéis que retroceder un metro, barco es sustancialmente más corto, solo lleva 10 palistas. El resto es absolutamente igual. Es más fácil de maniobrar, evidentemente. Veis cómo el juez está indicando la posición de las cabezas en relación con las boyas de salida. Porque tiene que regular 3. Exactamente, palas al agua, mirar la posición de presalida que tiene ya un componente, por ejemplo, del barco número 1. Se nos está yendo un poquito para adelante. Es difícil manejar los barcos emparados. Ya, salida. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Y recordamos a los espectadores, en este caso es una carrera a 3, estas finales a 3, 250 metros en línea recta, no hay giro. No hay giro, vamos directamente a la línea de meta. Estaremos en torno al minuto 10 máximo, calculo yo. Vamos contra corriente del río. Estamos viendo esos primeros tiempos de entrenamiento, la que el río no estaba igual, pero estaban rondando ese cercanos 1:30, 1:40. Vamos a ver si ha mejorado un poco esta situación. Bueno, Sevilla lleva, parece ser que si el dron nos confunde, lleva una ventaja sustancial. Se ve bien la perspectiva de los 3 barcos. Esos 2 conjuntos vallisoletanos que van a intentar ahí apretar, pero estamos viendo que llevarse un bronce va a ser imposible. Ya no. Ese conjunto andaluz, ese Sevilla Dragón, que se va a llevar, por lo que parece, a menos de que haya sorpresa, esta primera final. Uy, el barco 2 se va, cuidado. Va a haber una colisión. Fijaros cómo se ha puesto detrás. Eso en una competición oficial entre calles marcadas con boyas corrige, está perdiendo mucho tiempo.
ese barco estaría fuera de carrera. Algo que no se permite coger el rebufo. No, se va por calle. Estamos viendo ese minuto 30. Bueno, largo, gana Sevilla, se lleva el bronce. 35. Segundo lugar, ese conjunto de Valquirias naranja. Y por último, Valquirias morado. Para esta final C. Son estas chicas. Ayer en el entrenamiento coincidió mi mujer en un barco con ellas. Sí. Y me decía mi mujer, dice, iban cantando el Macarena para marcar el ritmo. Dice, eran divertidísimas. Sí que es cierto que estaba hablando yo con ellas y son bárbaras. Tan bárbaras. Esa primera final C han ganado, han cumplido. Habían clasificado en esta final como el mejor de los tres conjuntos. Han mantenido sobre ese principio ese liderazgo. Sí, está claro. Y han tenido una final relativamente tranquila. O sea, ya podemos certificar. Noveno puesto para Valquirias morado, octavo puesto para Valquirias naranja y séptimo puesto para Sevilla Dragón. En breves pasaremos ya a la final B. Sí, a la plata. Plata, que serán esos tres conjuntos que en la clasificación previa han quedado con el cuarto, quinto y sexto mejor tiempo. Y veremos en este cierre de la segunda regata nacional de Barco Dragón BCS. Recordamos BCS, esa categoría de mujeres que han sobrevivido a la enfermedad del cáncer de mama. Un evento que refleja esa cohesión entre el deporte, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico y luchar por una causa, que hay vida más allá de esta terrible enfermedad y que esperemos que cuanto antes sea algo del pasado, pero en el presente estamos disfrutando de este precioso evento, un ejemplo de deportividad. Mientras ahí se van amarrando esas embarcaciones. Con el perro, mira cómo coge el cabo. Se le va a tirar para amarrarle. Vamos ahí con ese plano. En la maniobra de embarque se tiene que hacer siempre por el lado más... Es que es así. Se empieza siempre por la cabeza, por la marca, desde el lado más fuera del pantalón y hay que ir equilibrando. Es muy importante que el capitán, el entrenador, también calcule, aparte os he dicho que la posición babor y estribor depende del problema de la enfermedad, pero el capitán, el entrenador, tiene que regular los pesos. El barco tiene que ir completamente nivelado. Sí, porque al final, en comparación con esas embarcaciones de categoría 22, aquí sí que ya se tiene que notar más la diferencia tienen que ser más ágiles, más reducidas. Sí, y sobre todo que en esta distancia no puedes permitirte un fallo, porque es que con el tiempo que hay, un fallo son 3, 4, 5 segundos y te sales. Fíjate la poca diferencia que hay entre el primero y el tercero. Hay 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. No te puedes despistar. Y en competición oficial, que vamos a 200 metros, es que es importantísima la salida. Estamos viendo esas repeticiones. Esa salida se ha tenido que retrasar ahí un par de segunditos porque la embarcación del conjunto andaluz se había retrasado. Estamos viendo ahí esa primera maniobra de salida. Vimos ese conjunto sevillano que ha ganado esta primera final y esos dos conjuntos de Valquirias. Ves, te decía, mira el barco número 2 como el tambor va bastante más tumbado. Ese esfuerzo ahí del tambor. Estos primeros 50 metros de salida. Y viendo también, repasando un poco esos tiempos tanto de primera como de segunda ronda. Es verdad que el conjunto sevillano había hecho un 1.39. Ha conseguido hacer finalmente un 1.32. Ha remontado ahí sí, ha mejorado 7 segundos, que es admirable después de aguantar ya tantas y tantas pruebas. Pues esta será probablemente para estas chicas la cuarta o la quinta carrera en el día de hoy. Con un sol que es verdad que no se le puede comparar al que tienen ahí en las tierras andaluzas, pero bueno, que aquí también en Castilla, León y en Valladolid sabemos lo que es que pegue el sol fuerte. Yo como chascarrillos diré que desde que acompaño a mi mujer en las pruebas estas, yo no duermo nada.
No duermo nada porque normalmente se empieza a competir, como hay muchas, en este caso no, pero cuando vamos a una prueba nacional, como hay, os decía, senior, veteranos, mixtos, BCS, para dragones, no sé qué, 12, 22, las competiciones empiezan a las 8 de la mañana. Y es que no consigo, cuando salgo de competición con el equipo y con mi mujer, levantarme más tarde de las 6, 6 y cuarto de la mañana para desayunar. Incluso tenemos que avisar siempre en el hotel que nos preparen el desayuno antes del tiempo normalmente establecido por el establecimiento, porque no puedes llegar al campo de regatas a las 8, tienes que llegar con media hora, tienes que calentar un poco. Vamos, yo no descanso nada. Esas competiciones que, claro, entiendo que serán siempre lo más pronto posible. Pero es que no solo por la climatología, es que hay mucha competición y normalmente en el Campeonato de España se compite en 2 días porque no da tiempo. Y también lo que te decía antes cuando hemos estado preparando esta retransmisión, a mí esto me ha aportado muchas cosas. A mí me ha aportado básicamente ver a mi mujer feliz haciendo deporte, me ha aportado que he conocido a mucha gente dentro del equipo de mi mujer y fuera del equipo de mi mujer. Tengo grandes amigos por toda España, de equipos de toda España, que nos juntamos, que nos tomamos una cerveza después de la competición, que hablamos, y a la vez me permite viajar por España y ver sitios. He conocido sitios maravillosos que en mi vida hubiese pensado. Ir a la raya de Portugal con Orense, donde hay un campo de regatas que se llama Muiños, que la verdad es que llegar hasta allí es horroroso, pero una vez allí pues estás en un entorno natural, dentro, al lado de unas termas romanas, sitios importantes, interesantes. Es que estaba mirando la imagen. Bien. Sí, estamos viendo ya. Sí, van a la línea de salida del primer barco. Que ahora ya podemos ir desvelándoles esta final B. Repetimos, en la fase previa de clasificación, el conjunto que consiguió el cuarto, quinto y sexto mejor tiempo. En la primera calle tendremos a las libélulas Dragon Ball. Estas son gallegas. Conjunto de Pontevedra. Sí. En la calle número 2 repite Valquirias, esta vez con su conjunto blanco. Y en la calle 3 tendremos al Náutico Folisa. También, Son si no me gallegos. equivoco, es conjunto de A Coruña. Correcto. En Galicia hay muchos equipos, muchos equipos. Porque recuerdo Boiro, recuerdo La Toja no, en el municipio que está al lado de La Toja, porque hemos estado. Hay muchos equipos de Barco Dragón, os repito, no solo de BCS, sino de cualquier categoría. Estamos viendo ahí este conjunto de Folisa, el Club Náutico Folisa ahí desplazándose a esa línea de meta, esos 250 metros que tienen estas 3 finales. Hemos visto la primera, recordamos esa victoria de Sevilla Dragón por delante de los 2 conjuntos vallisoletanos de Valquirias, junto Valquirias Naranja y Valquirias Morado. Vemos ahí los espectadores, vemos ahí a alguien conocido. Sí, esa es la concejala de deporte Maite Martínez. También gran deportista en las modalidades de atletismo y otra mujer muy implicada con las chicas, con nuestras chicas. Me imagino que luego estará en la entrega de premios como representante oficial. La entrega de premios, pero que por el momento ha sabido resguardarse bien en la sombra. Tenemos ahí. Ayer en la tarde a las 7, que hubo unos entrenamientos libres, ya había caído el sol un poco, el arboleda nos estaba dando sombra y la verdad es que era un momento maravilloso para estar en el río. Estamos viendo ahí ese conjunto de Valquirias desplazándose, Valquirias blanco. Y luego te decía, tenemos una prueba, la primera prueba, que creo que va a ser divertida. No me quiero equivocar, 4 de octubre en el campo de regatas de la Federación, en Avilés, en Trasona, una prueba nocturna. Una prueba nocturna. Sí, no me preguntes porque no sé muy bien cómo se va a hacer, si los barcos van a llevar frontales. Yo creo que puede ser divertido y allí estaremos por lo menos con 2 o 3 tripulaciones, seguro que vamos. La idea es muy buena. Tengo ganas de conocer cómo van a resolver esa capacidad de darle luz, porque ya en octubre las noches ya empiezan a ser cerradas, y más en el norte. Y más en Asturias, y esperemos que no llueva, etcétera, etcétera, pero allí va a estar el Valquirias. O sea, allí todo un ejemplo y toda una representación más que excelente
de la provincia y de la ciudad de Valladolid. Estamos viendo ahí cómo se le están resguardando a la sombra, Sí. a expensas del conjunto de A Coruña, el conjunto náutico Folisa. Ha salido del pantalón más tarde, otra vez por problemas en el embarque, y hay que esperar un poquito. Estamos viendo que ya solo nos quedan ahí 2 finales. Esta final B que dictaminará el sexto, quinto y cuarto puesto. Aunque recordamos que cada final tiene su medallero particular. Aunque luego para la categoría general sea del cuarto al sexto tiempo. Estamos viendo ahí esa embarcación número 2. Ahora cambiamos a la embarcación número 3. Parece que ya han llegado. Y esa línea de salida, 250 metros a cumplir para llegar a la línea de meta. Estamos viendo ahí cómo se van preparando. Bueno, vamos a ver. Ese detalle. Este plano del Hay uno puente de muy Poniente. todavía sin posicionar, está lejos. Estamos viendo en esa boya, que es la que delimita y marca esa línea de salida. Que ahora verán los espectadores. Ha llegado en este momento como las 3 cabezas de los dragones tienen que estar por detrás de esa boya que indica esa línea de salida. Ahí el juez tiene que estar atento, porque ya no solo tiene que regir una, tiene que regir 3 embarcaciones. Aquí es fácil, pero no va a competir 8 en línea. Aquí en el río no cabemos, pero como te decía, y en calles marcadas. Lo que pasa es que en las pistas de la Federación Española, los centros de alto rendimiento, las salidas se hacen mediante un pulpo que agarra la proa del barco y mediante un hidráulico el juez aprieta un botón, se sumerge y libera el barco. Hay otra modalidad de salida, que es que el timonel sujeta una boya y cuando están todos los barcos, el juez de salida ordena el soltar la boya, y esta es una salida libre que es complicada. Las salidas son muy complicadas. Mira la posición de salida del barco, estaban preparadas, mira cómo... Es una posición completamente, parece de kayakista, Para los barcos. esto no es remo, Barco dos, quiero que un poco quede muy para claro, adelante. esto es piragüismo, reglado por las Un normas poco para de la Real adelante. Federación Española de Piragüismo y de la Internacional. Frenar, parar. Estamos viendo ahí como Balas al agua, listas, ya. Da, salida, salida y ese arranque, esos 3 tambores marcando ese sprint de inicio para coger ese ritmo y coger esa velocidad principal. cuidado porque el 1, si no corrige, puede llegar a golpear al barco, perdón, el 3 puede golpear el 2, Embarcación 3 y 2. van muy juntas. Yo creo que están en paralelo y el 1 y el 2. Vamos a ver si sprintan nuestras chicas. Mira qué imagen más plástica. El cartel de la competición es muy bonito, yo creo que es muy bonito. No tiene que ver con el mar, tiene que ver con todo el equipo levantando la mano hacia el cielo. Uf, van muy cerca esos 2 barcos. Le va a obligar al timonel del 2 a corregir. Esa batalla entre Libélulas Dragón contra Valquirias Blanco. Ahí estamos, a ver. Y los que van más igualados. Ahí nos acercamos al minuto de prueba. Barco número 2. Primer plano del tambor de Libélulas. Atentos al barco número 1, que parece que es un final. Haciendo este esfuerzo. Fijaros cómo al final se ha marchado de calle. Y están llegando ahí Van muy a la justas. línea de meta. Vamos a ver. No me atrevo a decir porque no tengo perspectiva. Bueno, gana Y ahí lo Valquirias, vemos. se lleva la plata Valquirias. Plata. Ese conjunto vallisoletano que ha conseguido ganar esa final B con esos tiempos que veremos ahora delimitados. En primera posición Valquirias Blanco, en segunda Libélulas Dragón y en tercero Náutico de Folisa. Bueno, y en la última por el oro, pues en nuestro barco, como os decía, van 6 componentes del equipo nacional al Mundial de Brandeburgo. Luego tenemos una prueba en Francia, al lado de Lyon. Sí, al lado de Lyon, no me equivoco, correcto.
Y bueno, pues ya estamos saliendo al extranjero ya, es que se nos queda pequeño. ¿Qué principales países, sobre todo por hecho que será más en Europa, cuáles son los principales países con los que hay competición? Os decía que el año pasado aquí vino Irlanda, vino un equipo de Irlanda. Este año hemos estado a punto de que viniese un equipo italiano, pero por un problema de logística al final no ha venido. Pero como en todo, vamos a ver, en piragüismo Hungría es una referencia nacional, una referencia internacional. Hungría, Dinamarca, Alemania. Dentro de 2 semanas aquí se celebra el K4 Internacional, una prueba que ya vamos por la edición número 26 o 27, una barbaridad, una prueba muy bonita de piragüismo y es internacional por selecciones, y aquí vienen pues la República Checa, Alemania, viene Italia, viene Dinamarca, pero sobre todo los grandes piragüistas Hungría. Es el centro de Europa ahí. Sí. Es curioso que el piragüismo parece que en Centro Europa el deporte debe estar a cubierto porque la climatología impera, pero sí que los grandes referentes en Europa es Centro Europa. Esas referencias internacionales con este plano majestuoso de la playa de Las Moreras, en esta segunda regata. Vamos a ver ahora en breves, tendremos esos resultados definitivos cronometrados. Yo creo que ha bajado el tiempo, se va a notar, yo creo que se va a notar. Recordamos en la primera final, esa final C, ganó el conjunto andaluz de Sevilla Dragón con un tiempo de 1.32. Segundo puesto 1.37 y tercer puesto 1.40. Yo creo que en 1.20 y tantos podemos estar. Vamos a ver cuánta diferencia ha habido en una final que, a diferencia de la primera, ha estado. ¿Ves? 1.28, 1.27 y 1.35. Un segundo de diferencia. Sí, sí. Nos está ayudando en el tema de control de tiempo, salidas, los jueces de la Real Federación Española de Piragüismo. Tenemos un control, un fotofinish. Esto es serio. Esto ya es una competición que se lo merece. Serio. Estamos viendo aquí estas imágenes repetidas de esta segunda final. De la presalida, sí, del momento de concentración. No vamos a tener suerte, me parece, porque el equipo del País Vasco no se ha clasificado, pero os decía antes que era muy curioso su timonel, cómo ordenaba, como una trainera. Yo lo vi esta mañana y era muy divertido. Ese estilo personal a lo trainera. Y antes cuando os decía los entrenamientos en pleno invierno, lloviendo. La verdad es que nuestro equipo es afortunado, tienen una equipación, porque tenemos muchos patrocinadores, tenemos equipación de verano, de invierno, de lluvia, de no sé qué, pero por ejemplo en el caso de mi mujer es que no perdona ir al río, y como ella, todas, excepto que estén enfermas o otras circunstancias. Y es que yo recuerdo en Navidades remando, por favor, y recuerdo un año vestidas con gorro de Papá Noel, entrenando un día de Nochebuena, una cosa así, algo increíble. Si eso no es devoción, que vengan y que me lo expliquen. Ahí ese primer plano del tambor de Valquirias, con esa medalla de oro en esta segunda final. Un resultado global en el que han quedado en cuarta posición, pero cada final tiene su propio medallero particular. Y en la final vamos a ver el gran duelo, que es el Asturias Dragon Boat contra nuestro equipo estrella, contra el 1, que allá donde vamos siempre hay competición. Ahí esa rivalidad, ese pique sano, y bueno, pues podemos ir desvelando ya esta última final, el tercer, segundo y mejor tiempo en la fase de clasificación. En la calle 1 tendremos a un equipo además compuesto por parte doble, tendremos esa embarcación que es mitad Extremadura, mitad Ciudad de Lugo. Una mezcla extraña, pero sí, que, oye, les ha funcionado para llegar entre esos 3 primeros mejores tiempos. En la calle 2 tendremos al equipo referencia de Valladolid, a Valquirias Azul. Y en tercero, como habíamos indicado ahora mismo, esa rivalidad con Asturias Dragon Boat. Como habíamos contado, habías contado en esa primera media hora, ese aprendiz que empezó a superar al maestro. Sí, fueron los maestros de las chicas. Es más, no volvieron a hacer un clinic. Yo creo que se arrepintieron.
Pero vamos, la relación es extraordinaria. Anoche, aparte de la recepción y la presentación del torneo, luego tuvimos música con un grupo en directo y una cena a la que obsequiamos a los equipos, y siempre con buen ánimo. Es indiscutible quién son los asturianos por el uniforme. Les falta la cruz. No perdonan los colores de su tierra. No. Estamos viendo ahí esas embarcaciones amarradas. Agarrando el perro, el personal nuestro de apoyo. Y habrá que ver ahora ese conjunto sorpresa, mitad extremeño, mitad gallego. Hombre, juegan con un hándicap, que es que no han remado nunca juntos. Remado 3 veces, han tenido esta serie ya tercera o cuarta vez. Sí, puede ser. Con esta final A, esta final. Ya está nuestro entrenador, Narciso, con su gorra verde. Fijaros la complexión atlética que mantiene aún a pesar de los años. Te iba a decir ahora mismo, la imagen era imponente, era impresionante. Tiene unos hombros y disfruta muchísimo con las chicas. Es muy exigente, fijaros qué hombros tiene. Recordar que estoy seguro que la gran mayoría de los espectadores ya lo conocen, pero medallista olímpico en Los Ángeles 84. Sí. Fue una medalla de plata en un K2, nunca uno, no recuerdo muy bien, perdonadme. Y yo he visto la final, la he visto repetida muchas veces. ¡Buah! Impresionante. Creo que fue una de bronce, si no me suena, tampoco estoy muy seguro, pero Los Ángeles 84, sobre todo, lo más importante, cómo ha cambiado el deporte desde... Te lo decía, ha cambiado el material. El material ha cambiado muchísimo. Estos barcos son de fibra de vidrio. Hombre, un barco de estos pesa 150 kilos en el mejor de los casos. Pero es que aquellas piraguas que llevaban estos chicos casi eran de madera. Las palas son de fibra de carbono. Una pala de estas que utilizan nuestras chicas están costando 180 euros cada pala. Y luego incluso el sistema de preparación. El sistema de preparación mental y física es completamente distinto. Son dos elementos también que se habla mucho hoy en día, como es, lo hemos comentado antes, el de la nutrición. Sí, bueno, en nuestro caso no son profesionales, evidentemente, pero mirar cómo eso se llama hacer brazos, lo que están haciendo es intentar coger ritmo para posteriormente la palada, ¿no? Se llama bancadas. Lo hacen frecuentemente, incluso se van alternando, porque lo que se pretende con eso es que al final todas lleven el mismo ritmo con el cuerpo y por ende con la palada. Esa sincronización entre el torso y las extremidades. Sí, es muy importante. La parte inferior del cuerpo, si os dais cuenta, van sentadas en unos... las bancadas son de madera, pero todas llevan un asiento de neopreno muy pequeñito, muy incómodo, os lo aseguro. La parte inferior lo único que hace es mantener el equilibrio en el barco. Tienen que cruzar una pierna sobre otra y sobre una rodilla para mantener el equilibrio, y realmente lo que manejan, están haciendo un sprint de salida, están ensayando una salida. Como la Fórmula 1, sí, en el pit lane. Calentando neumáticos, calentando palas. Están probando una salida. Cada equipo, lo sé porque yo las veo entrenar y les conozco a todos, tiene un ritmo de palada de salida distinto. Cada uno le llama de una manera, 1, 2, 2 no sé qué, en función de lo que el timonel pretenda, en función de los equipos y de algo que parece que es anecdótico, pero que no lo es, que es la posición de calle. No es lo mismo navegar por una calle central que tienes dos laterales que te pueden ahorcar. Veis un poquito la ola que se prepara, aquí no es mucho. No es lo mismo navegar en un extremo que en una calle central. Incluso cuando se sortean las calles, pues ahí hay una cierta... Bueno, has tenido suerte, no sé qué, ya verás la que te voy a liar, ¿no? Entonces, a priori, la mejor calle posible. Yo entiendo que un lateral, sin ninguna duda. Solo vas pendiente de uno que puedas tener a un lado y un borde libre. Si vas en las calles centrales, vas a estar pendiente. Habéis visto antes cómo nuestra calle central en la regata anterior tenía un barco que se le aproximaba mucho y tenía que estar pendiente de ese, de no aproximarse al otro y a la vez de avanzar lo máximo posible. Y aún así, el conjunto vallisoletano han conseguido la victoria por un segundo de diferencia, con ese 1.27. Ni por un diente del dragón. Nunca mejor dicho. Ni por un diente del dragón. Bueno, las cabezas y las colas se desmontan para el transporte. Evidentemente el tambor también se desmonta y va solo el casco, la quilla en el transporte. Estamos viendo ya esa cabeza de dragón. Este primer conjunto. Hay algunos equipos que a la cabeza le suelen poner
es absolutamente china la imagen, y en las competiciones internacionales yo lo he visto mucho, pone unos flequitos colgando en los colmillos del dragón. ¡Qué chulada! Sí, sí. Estamos viendo ahí ya los 3 finalistas de esta última final, la final A. Un repaso rápido por la calle 1, ese conjunto mezcla entre el conjunto extremeño y Ciudad de Lugo. Por la calle central, el equipo principal de Valquirias, Valquirias Azul, y en la calle 3, Asturias Dragon Boat. Yo creo que el lío va a estar entre Asturias y Valquirias, sin ninguna duda. Al menos que se me sorprenda Extremadura, ¿eh? Todo puede pasar. En la navegación puedes tener un error de timón y la preparas, y se acabó. No tiene, en una carrera tan corta, en un 2000 todavía tienes tiempo de recuperar. En una carrera tan corta no hay tiempo de recuperación. O sea, aquí va a haber lupa en el trabajo de Narciso. Aquí sí, se conocen perfectamente los dos timoneles, ¿eh? Sí, le habíamos visto antes una prueba de la categoría 22, el timonel asturiano. Vamos ahí a las 3 embarcaciones, llegando a esa línea de salida delimitada en esas 2 boyas. Parece que no están alineados porque tampoco tenemos la perspectiva exacta de la línea. Es el juez el que lo tiene que marcar. Es posible que se hayan pasado un poquito, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Retroceder para atrás, ahora Nos han ir pasado para seguro, atrás. ¿eh? El 2 y el 3, ir para atrás. Lo peor que te puede pasar en una salida es que te corrija el juez, porque ya te descentras, que si vas para adelante, que si te pilla a medias. Es lo peor que puede ocurrir. Con ese ritmo que ya tienes pensado de ir practicando Claro. antes. Sobre todo remar contra la dirección normal. ¿Ves? A corregir. Salida. Si os das cuenta, les han pillado un poco ahí a medias, mientras que el primero que estaba absolutamente preparado, los dos estaban todavía intentando reposicionarse. Pero vamos a ver. De momento van muy parejos. La salida más apretada de las 3 finales que hemos podido apreciar. Cuidado con Extremadura, que me puede sorprender, ¿eh? Asturias, fíjate que se está quedando. Ahí está Valquirias. Ese primer plano de las Valquirias. Yo creo que va a ganar el 2. Tiene casi toda la pinta. Me sorprende mucho Asturias, ¿eh? Estamos viendo. Sí, bueno, parece. Tampoco queda muy claro por el ángulo, pero que está más apretado entre el Extremadura, sí. Y el de Extremadura-Lugo. Es definitorio este último tramo, que es cuando hay que meterle más ritmo. Estamos viendo ya en esta última prueba. Sí. Estamos viendo ahí como el conjunto asturiano está apretando. Está remontando. Cuidado porque Extremadura se queda y parece que Asturias aprieta mucho. Fijaros en el ritmo de Palada. Podéis comparar los dos. Estamos viendo, vamos a tener que recurrir ahí a la foto finish. Sí, probablemente, están muy justitos. Bueno, está claro, 2. Se lleva el oro Valquirias. Y se lleva el oro el conjunto local, conjunto de Valquirias Azul. Yo creo que para ser la final ha sido la más divertida. Sin duda alguna esa final muy cerrada. Y viendo los tiempos sobre todo de clasificación, sorpresa, yo creo que Valquirias Azul, mirando un poco de refilón, no tiene sorpresa, Asturias ha conseguido ahí apretar, que habíamos hablado de un arranque bastante extraño para... Estaba reposicionándole la pilla a contrapié, pero tienen fuerza las asturianas. Estamos viendo en esta última final, primera posición para Valquirias Azul, segunda posición para el conjunto asturiano y tercera posición para ese conjunto de mezcla entre el equipo extremeño y el Ciudad de Lugo. Mira, ¿ves cómo van desmontando por bancadas? Aquí no se baja aleatoriamente. El barco es una posición complicada, ¿eh? Mira, como saludan las chicas. Como saludan a los espectadores. A ver si vemos el pasillo con las palas. Con esta segunda regata nacional de Barco Dragón BCS contra el Cáncer de Mama Ciudad de Valladolid. Bueno, ese cubo y esa fregona tiene una explicación. En la competición se levanta agua y entra agua en el barco. Los barcos siempre, antes de hacer un embarque de una nueva tripulación, se limpian y se secan, todos. Por eso veis a estos chiquitos que nos están ayudando, a los que les doy las gracias porque están pasando un calor bárbaro. Y con unas esponjas y con esto limpian el interior del barco porque alberga agua. Estamos viendo ahí ese giro
del conjunto Este vaya al pantalán. asturiano. Lo han tenido ahí muy cerca. Sí. Una final Seguro que el muy timonel, bonita. que es muy competitivo, está un poco... Bueno, en el mismo caso que hubiera pasado con Narciso, se hubiera quedado segundo. Y sobre todo compitiendo con Asturias. Esa rivalidad cercana entre las dos entidades. Estamos viendo ya cómo van a llegar ahí para amarrarse. Ya poder descansar los brazos después de una larga jornada de mucho esfuerzo, mucho calor, pero mucha ilusión, mucha pasión y mucha manera de demostrar que la vida sigue, que hay maneras, que lo importante es seguir luchando y sobre todo reflejar este esfuerzo, lo mental, psicológico, lo importante que es saber compaginar el deporte con la vida. Y estas mujeres, hay que dejarlo claro, son un ejemplo clarísimo de ello. Estamos viendo ahí las dos últimas embarcaciones. Esa medalla de oro y medalla de plata. Felicidades por un buen trabajo. Mira, ya están preparados el pasillo con las pilas. 1:27:63. Van a recibir al oro. Y ahora nos tomaremos un agua y una cerveza sin alcohol. Merecida. Y con una 26:81. Bien, llega el barco ganador, ¿eh? Llevamos los tiempos 1.26.8, 1.27.6 y 1.28.4. 2 segundos, menos de 2 segundos de diferencia entre los tres resultados. Jueces, otro gran aplauso, ese trabajo que nunca se ve, que está ahí. Gracias por Estamos vuestro viendo trabajo, ahí chicos, chicas. Cómo van colocando a la embarcación. Compañeros. Como bien decíamos, ese pasillo que ya podemos ver con este plano dron que nos ha estado acompañando en la retransmisión. Vamos a poder ver ahora unas imágenes repetidas de esta última final. Con esta final A, ese primer puesto para Valquirias, ese segundo puesto para Asturias y ese tercer puesto para la mezcla entre Extremadura y Ciudad de Lugo. A todo ese trabajo que durante 365 días al año se ha llevado a cabo. Estamos viendo esas imágenes previas a la final. Muy adelante. Los tres conjuntos con esa salida, la más apretada de las tres que hemos podido ver, de esas tres finales. Mira, en las salidas, si hay algún conflicto en el barco, el timonel, hay una señal al juez de salida que es cruzar los barcos para que pare cualquier posibilidad de salida. No lo hemos visto en esta ocasión, pero es una de las señales inequívocas que se repite frecuentemente. Entonces nada, hasta aquí la segunda regata nacional de Barco Dragón BCS. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos dentro de muy poco con más eventos del deporte de nuestra provincia y hasta la próxima. Que tengan un muy buen día.